Buen día. Bueno, quiero agradecer, hermanos, la invitación que se me ha hecho para estar aquí en la conferencia de siervos y bueno, poder aprovechar para predicar este día. Para mí es un privilegio, un honor poder hacerlo y espero ser de bendición para la vida de ustedes. Gracias, Pastor Andy. Tengo años de conocerlo al pastor y mire qué privilegio poder trabajar juntos, ¿verdad? Estuvimos predicando allá en las conferencias en Monterrey y bueno, él ha predicado también en nuestra iglesia ya algunas ocasiones y más que vienen. Y bueno, siempre es un honor, una bendición estar al lado del pastor Andrés Gómez. Así es que qué bendición también poder estar aquí, saludar a viejos conocidos, algunos más viejos que conocidos, pero al fin viejos conocidos, ¿verdad? Qué bendición poder saludarles y bueno, poder ver que la obra de Dios sigue adelante. Y de eso se trata, de que la obra de Dios siga y siga adelante. Bueno, antes de empezar con el mensaje, hermanos, nada más quiero mencionarles, ahí debajo de ese techo, al lado de esas escaleras, hay unas mesas ahí con libros, con Biblias, que he podido traer para ofrecerles. Yo sé que la gente aquí tiene mucho dinero y no saben qué gastarlo. Entonces queremos darles una buena oportunidad para que gasten su dinero en algo que sea de provecho, de bendición, ¿verdad? Entonces aprovechen. Hoy no hay personas que vienen de fuera. Mañana en las conferencias yo estoy seguro que todo eso se va a acabar. Entonces aprovechen, hermanos. Hay Biblias, hay libros que yo recomiendo. Yo los he leído y sé que van a ser de bendición para usted. Entonces, si sirve mi criterio de algo, bueno, tenga la confianza de que esos libros le van a ayudar. Si tiene algún tema en particular que le interesa saber, pues pregúnteme y con gusto le menciono algunos de los libros que traigo allí para ofrecer en estos días. Vamos a abrir nuestras Biblias en Segundo de Reyes, capítulo número 23. Segundo de Reyes, capítulo número 23. Vamos a leer nada más un versículo de este capítulo, Segundo de Reyes, capítulo 23, el versículo número 25. Todos puestos de pie, por favor. Vamos a leer este versículo unidos, no se adelante, no se atrase, respete los signos de puntuación para que entendamos lo que estamos leyendo. Segundo de Reyes, capítulo 23, busque ahí la Biblia, póngale una marca porque ahí vamos a estar estudiando la palabra de Dios en esta mañana. Segundo de Reyes, capítulo 23, ¿ya lo tienen? Muy bien, vamos a leer todos juntos el versículo 25. Segundo de Reyes 23, 25. Empecemos. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Déjeme leerlo otra vez, usted sígame con su vista allí en la palabra de Dios. Dice así: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Vamos a orar. Cierre sus ojos y dígale al Señor, pídale al Señor: Señor, háblame en este momento, que tu Santo Espíritu trabaje en mi corazón. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, llegamos hasta tu presencia en esta mañana dándote gracias por la bendición que tú nos das de poder estar reunidos aquí para estudiar tu palabra, abrirla, escucharla, estudiarla, meditarla. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu trabaje en cada corazón aquí presente y que tu Santo Espíritu obre de una manera tan poderosa que no solamente entendamos lo que vamos a estar leyendo, pero también decidamos llevarlo a la práctica. Úsame, Señor, hazme un instrumento útil, limpio,
úsame como a ti te agrade. Quiero comunicar exactamente lo que tú quieres que sea comunicado. Háblanos, te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gracias. Dice el versículo número 25, hablando del rey Josías: no hubo otro rey antes de él. Y quiero que mediten esas palabras, hermano, porque antes de Josías hubo tremendos reyes. David, por ejemplo, un hombre conforme al corazón de Dios. Y note lo que la Biblia está diciendo. Yo creo que la Biblia es inspirada por Dios. O sea, este no nada más es un libro de información. Este es un libro donde Dios quiere enseñarnos, que quiere que entendamos la mente de Él, que conozcamos un poquito cómo es que Él piensa. Y Él está hablando de que antes de que el rey Josías naciera, no hubo otro como Él. Dice Él es especial. ¿Qué fue lo que hizo especial a Josías aquí? Dice, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón. Dice, de toda su alma y de todas sus fuerzas. Y añade, conforme a toda la ley de Jehová. Entonces, lo que Dios quiere que nosotros entendamos es que Josías es un ejemplo de conversión. Un ejemplo de conversión. Por eso lo está mencionando. Y dice que antes de Josías no hubo otro rey igual a él. Y después de Josías tampoco lo hubo. Tampoco lo hubo. Es lo que está diciendo ahí la palabra de Dios. Entonces la pregunta que surge aquí es, ¿qué es convertirse? ¿Qué es? Yo sé que utilizamos la palabra conversión como sinónimo de salvación, pero la Biblia nos explica que son dos cosas diferentes. Usted puede ser una persona salva, pero no convertida. No convertida. Y sígame. La palabra de Dios nos enseña que el Señor no solamente quiere que todos seamos salvos, pero Dios quiere que todos seamos convertidos. Desgraciadamente, la mayoría de los cristianos se quedan nada más con la salvación. Nada más aceptan a Cristo como su Salvador. Y todos necesitamos a Cristo en nuestro corazón. Si somos pecadores, todos merecemos ir al infierno. Todos necesitamos pedirle a Cristo que venga a nuestro corazón y que sea nuestro Salvador. Esa es la cosa más grande, más maravillosa que cada ser humano debe de experimentar. Pero Dios no quiere que nos quedemos ahí. Dios quiere que nosotros avancemos en nuestra vida espiritual. Dios quiere que nos convirtamos. Vamos a estudiar aquí brevemente y rápidamente la vida de Josías para que nos demos cuenta de qué es convertirse, qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Hermanos, Dios no nada más quiere nuestra salvación, Él quiere un cambio verdadero, real en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué quiere eso? Para nuestro propio beneficio, para nuestra propia bendición. Eso es lo que encontramos en la vida de Josías. Vamos a estudiar, como dije, la vida de este hombre. Voy a pedirle a 5 jóvenes de aquí de la iglesia que pasen aquí al frente y me ayuden para ilustrar este mensaje. 5 jóvenes. ¿Sí habrá jóvenes aquí? 5. Aunque no estén jóvenes, vengan, exactamente. Mire, los viejitos son los primeros en pasar aquí al frente. Tráigase su Biblia, hermano, porque la va a necesitar. Aquí se va a quedar todo el tiempo. Exactamente, ya que los jóvenes no responden, aunque sean los viejitos, ¿verdad? Está bien. El chiste es que aguanten aquí. Aquí pónganse. A ver, 2, 4, 5, correcto. Los hermanos me van a ayudar a ilustrar cada uno de los pasos que dio Josías en su conversión. ¿Sí? Y si usted quiere convertirse,
necesita dar exactamente estos mismos pasos. Por eso quiero que ellos estén aquí, para que recordemos qué es lo que Dios quiere, qué fue lo que Dios hizo en la vida de Josías y qué fue lo que Josías hizo por su propia cuenta. Porque, mire, Dios quiere que nosotros nos convirtamos. Dice la Biblia que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero la decisión final la tomamos nosotros. Si nosotros no queremos convertirnos, no nos vamos a convertir. Es exactamente igual que la salvación. Usted puede presentarle el plan de la salvación a una persona de lo más claro, de lo más sencillo, explicarle todas sus dudas, aclarar todas las preguntas en su mente y la persona decir no quiero. ¿Y cómo lo obligamos? ¿Cuántas personas les he testificado y me han dicho al fin, no quiero, no quiero? Está bien, no hay nada que yo pueda hacer. Ya le di el mensaje de salvación. Y es exactamente lo mismo con este asunto de la conversión. Quiero que usted entienda, hermano, qué es convertirse. Porque repito, Dios quiere que nosotros nos convirtamos. No nada más que seamos salvos. Imagínense que todos los que estamos aquí esta mañana tuviéramos esa conversión como la que tuvo Josías. Veríamos un avivamiento, veríamos un despertamiento espiritual, porque eso fue lo que sucedió después de que Josías se convirtió. Eso fue lo que vino. Desgraciadamente, la mayoría de los cristianos no son convertidos. Repito, no me malinterprete ni me malentienda. No estoy diciendo que no es salvo. La salvación es un regalo de Dios. Usted lo acepta, es salvo. No importa cómo viva. Ahí tenemos testimonios en la Biblia de gente que vivió como el mismo diablo, a pesar de que eran cristianos. Y fueron salvos. La salvación no depende de usted, depende del Señor. Pero la conversión sí depende de usted. ¿Qué fue lo que hizo Josías en su conversión? Mire ahí en el capítulo 22. Capítulo 22 del libro de Segundo de Reyes, versículo número 9. Sígame. Dice aquí: viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo. Aquí la Biblia nos está hablando de que Josías, una de las primeras cosas que hizo cuando él empezó a reinar ahí en Judá, fue reconstruir el templo. Dio órdenes para que fueran y repararan el templo. Si usted lee los capítulos anteriores, se va a dar cuenta de que el templo estaba abandonado. La casa del Señor estaba abandonada. Basura, suciedad, todo destruido. Era lo que reinaba allí en el templo. Josías llega al trono y dice, vamos a arreglar el templo. Hermanos, si hoy en día el templo, el lugar donde se reúne la iglesia es importante, en aquellos años era sumamente importante. Era el lugar donde se manifestaba Dios de una manera maravillosa. Era el lugar donde Dios perdonaba los pecados. Era el lugar donde Dios escuchaba la oración. Era el lugar donde Dios se manifestaba. Necesitaban el templo. Pero estaba abandonado. No solamente abandonado, habían levantado montones de ídolos, de imágenes, de estatuas a otros dioses. Hasta prostitutas había en el templo, dice la Biblia. Josías viene y dice, vamos a arreglar eso, vamos a reparar el templo. Cuando están reparando el templo, eso es lo que nos está narrando aquí la Biblia. ¿Qué es lo que sucede? Mírelo otra vez, versículo número 9. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. ¿Cuál era ese libro? Este libro. Este bendito libro.
Tenemos que recordar, hermanos, que en aquellos días no era tan fácil tener un ejemplar de la Biblia como hoy en día para nosotros. En aquellos días las Biblias, la ley, la palabra de Dios se hacía a mano. A mano. Había copistas que se encargaban de copiar precisamente la Biblia palabra por palabra, letra por letra, punto por punto, y era tan meticuloso eso que si nada más se equivocaban en un punto, rompían todo el manuscrito que habían hecho. No servía. Querían mantener la palabra de Dios pura, limpia, sin error, sin equivocación. ¿Cuánto costaba un ejemplar de la Biblia en aquellos años? Miles de dólares si lo pusiéramos en moneda de hoy en día. Miles. Qué difícil era para una persona tener un ejemplar de la Biblia. Por eso dice la Biblia que cuando estaban reparando el templo, el sacerdote Safán le informa al rey: mira, rey, lo que encontramos. Allí en el templo había una vitrina donde guardaban especialmente la palabra de Dios. Se reunían, sacaban de la vitrina la Biblia, la leían y se le explicaban al pueblo. Por eso es que el sacerdote Safán viene y le da cuenta al rey. Y mire lo que dice otra vez el versículo número 10. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Versículo número 11. Y cuando el rey hubo, ¿qué palabra sigue? Oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. ¿Qué hizo Josías en su conversión? Lo primero que hizo Josías fue escuchar atentamente la palabra de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Y lo repite una y otra vez. Mire otra vez el versículo 11. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, ¿qué fue lo que hizo? Escuchó atentamente la palabra de Dios. ¿Sabe que ese es el problema que tenemos los cristianos del siglo XXI? No oímos. No oímos la palabra de Dios. No ponemos atención. Venimos a la iglesia y algunos son tan sinvergüenzas que se duermen en la iglesia. Ay, pastor, es que estoy muy cansado. Pero no está cansado frente a la televisión, ¿verdad? No está cansado frente a este aparatito, ¿verdad? Aquí, mire, aunque se esté quedando ciego, ahí hace gestos y ya no alcanza a ver. Pero ahí está atento. Y la palabra de Dios. No le ponemos atención a la palabra de Dios, ni nos importa. Inmediatamente venimos a la iglesia y ponemos en nuestra mente: eso ya lo sé, eso ya lo he escuchado, eso ya lo conozco. ¿Qué efecto va a tener la palabra de Dios en su corazón? Ninguno, ninguno. Por eso la Biblia dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Algunos tienen tremendas orejotas, pero no oyen. No ponen atención
a la palabra de Dios. No les interesa la palabra de Dios. ¿Cómo va a haber un cambio en su vida, hermano, si la palabra de Dios no está en su mente? Y aunque esté en su mente, no llega a su corazón. Dice la Biblia que inmediatamente después de que el rey Josías escuchó la palabra de Dios, rompió su ropa, se tiró en el piso, lloró. Amén. Se dio cuenta de que le había fallado a Dios. Amén. ¿Qué es lo que hace usted cuando escucha la palabra de Dios? Nada. Nada. Nada absolutamente. ¿Sí? No hay convicción en su corazón porque no hay conocimiento de la palabra de Dios en su cabeza. ¿Sí? Todo empieza aquí. ¿Y cómo llega la palabra de Dios aquí? A través de sus oídos, a través de su vista, a través de sus sentidos. Pero ¿qué es lo que le mete a su cabeza? Toda la basura de este mundo, toda la suciedad de este mundo. Por eso es que su mente ya está tan llena, tan contaminada de tanta perversidad, que viene a la iglesia y la palabra de Dios rebota en su mente, no penetra en su corazón. Mire lo que sucedió ahí con Josías. Estamos hablando de la conversión de Josías. Queremos convertirnos. Todo empieza con escuchar la palabra de Dios. Qué bendición que hay hermanos y hermanas trabajando ahí con los niños, que no tenemos que tener a los niños aquí, a los bebés. Porque imagínense qué desorden usted está teniendo a ese bebé. No va a poner atención a la palabra de Dios. Venimos a la iglesia a que Dios nos hable. Venimos a la iglesia a escuchar de la palabra de Dios. No venimos a la iglesia a cumplir con un rito religioso. Vea en la Biblia, no se trata de venir y persignarse y decir ya cumplí, me voy. No, el propósito de venir a la iglesia es: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué hay que yo necesite corregir en mi vida? ¿Qué hay que yo necesite cambiar? Pero la mayoría de los cristianos vienen a la iglesia nada más por un rito religioso. Ah, pues tengo que ir porque si no el pastor me regaña. Ah, tengo que pasar lista porque si no, entonces ya no puedo cantar, ya no puedo servir ahí en la iglesia. No, no se trata de eso, hermano. Se trata de que usted venga y le diga al Señor: habla, porque tu siervo oye. Yo quiero, Señor, cambiar. Yo quiero servirte con todo mi corazón. ¿Qué es convertirse? Oír la palabra de Dios. Oír atentamente la palabra de Dios. Yo le compruebo que usted no oye y que no pone atención a la palabra de Dios. ¿Quiere que se lo compruebe? ¿De qué predicó su pastor hace 15 días? ¿De qué predicó? Ay, ¿de qué predicó? ¿De qué predicó? Hace 15 días. Si no me acuerdo lo que predicaron ayer. Así somos. ¿Y sabe por qué nos recordamos? Porque no ponemos atención. Porque no oímos. No oímos. Pero qué tal que le pregunto en qué quedó la Rosa de Guadalupe. ¿De qué se trató? Ay, pastor, es que eso sí me llega al corazón. ¿Ve? ¿Ve cuál es su problema? Ubíquese, hermano. Usted es hijo de Dios. Tiene a Cristo en su corazón. Esto no es un juego. Este libro no es un juego. Es la palabra de Dios. Y si es un juego, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Estamos perdiendo el tiempo? No, no es un juego. Dios nos habla a través de este libro. Pero porque no lo creemos, no ponemos atención. Lo primero que hizo Josías fue oír atentamente la palabra de Dios. Cada vez que usted venga a la iglesia, hermano, prográmese. Voy a ir a escuchar la palabra de Dios. Voy a poner atención. Nada ni nadie me va a distraer. Yo quiero salir con provecho de la iglesia. Escuche atentamente. Pásale para aquel lado, hermano.
Mire la segunda parte de lo que hizo Josías en su conversión. Estamos hablando de qué es convertirse. Mire lo que dice la Biblia ahí. Versículo número 15. Estamos en Segundo de Reyes, capítulo 22, versículo 15. Y ella les dijo, está hablando de la profetisa Hulda que envió Josías a consultar. Dice aquí, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decida al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que moran, en él moran, todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Pero luego mire lo que dice el versículo número 18. ¿Sí me está siguiendo ahí? Segundo de Reyes 22, 18. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se, ¿qué? Enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. ¿Qué es convertirse? Lo primero que hizo Josías fue oír atentamente la palabra de Dios. Lo segundo que hizo Josías fue humillarse delante del Señor. Dice la Biblia que enterneció su corazón, lo puso suave, tierno, moldeable, como plastilina, como arcilla en las manos del alfarero. Así puso su corazón, así puso su mente Josías. Amén. ¿Qué es lo que hacemos cuando escuchamos la palabra de Dios? Ay, eso ya me lo sé. Ay, otra vez van a hablar de lo mismo. ¿Verdad? Ya hemos endurecido nuestro corazón. Hermano, usted es el que endurece su corazón. Cuando Dios le habla acerca de algún problema que usted tiene y usted no hace lo que hizo Josías, su corazón se empieza a endurecer y endurecer y endurecer. Y cada vez le cuesta más trabajo responder correctamente a eso que el Señor le está señalando. Amén. Mire, Josías, a mí me impresiona la actitud de ese hombre. Era el rey, y a él no le importó. Él exactamente no había cometido esos pecados de los cuales leyó en la palabra de Dios. Eran sus antepasados, pero él los tomó como propios. Y dice la Biblia que rasgó sus vestiduras, lloró, se tiró en el piso, se humilló, ahí estaba llorando, ahí estaban todos sus súbditos, todos sus sirvientes, viendo al rey tirado en el piso llorando. ¿Y usted? Ay, venir al frente, ¿para qué? ¡Qué vergüenza! ¡Qué ridículo! ¡Qué payasos! Así hablamos. Por eso es que no hay ningún cambio en nuestra vida. No hay ningún cambio en nuestra vida. Y repito, venimos a la iglesia, escuchamos la palabra de Dios y salimos peor. Porque nuestro corazón se va endureciendo. Ay, ese predicador a fuerzas quiere que hagamos lo que él dice. No, no se trata del predicador, hermano. Se trata de Dios. Aquí no era Safán, aquí no era Hilcías. Ellos ni cuenta se habían dado. Nada más le entregan la palabra de Dios a Josías, se la leen. Y mire, Josías se tira, llora, ruega por perdón, por misericordia. Señor, por favor, ten paciencia de nosotros, que tu juicio no caiga sobre nosotros. Perdónanos, Señor. ¿Cómo respondemos nosotros?
Nada más hay dos formas de responder: con orgullo o con humildad. Con altivez, con soberbia, autosuficiencia o con humillación, con vergüenza, con arrepentimiento. Y eso fue lo que hizo Josías. ¿Por qué lo hizo? Porque escuchó atentamente la palabra de Dios. Todo empieza allí, escuchando atentamente la palabra de Dios. Y entonces, por supuesto, que el Espíritu Santo, dice la Biblia, que la Biblia es la espada del Espíritu, va a trabajar en nuestro corazón y nos va a convencer. Hey, tú que eres chismoso, arrepiéntete de ese pecado. Hey, tú que andas fumando, tú que andas tomando, hey, tú que andas viendo pornografía, hey, tú que andas de lascivioso, arrepiéntete. No nos arrepentimos porque no escuchamos la palabra de Dios. Josías oyó, Josías se humilló. Estamos hablando de qué es convertirse, ¿sí? Y esto fue lo que hizo Josías: oyó, se humilló. ¿Qué hace usted cuando escucha cualquier mensaje, cualquier predicación? Mire, aquí a Josías no le predicaron, no le explicaron la palabra de Dios, nada más se la leyeron. Y mire el efecto que hizo en la vida de Josías, ¿sí? A usted se la predican, se la ilustran, se la explican, se la enseñan y nada ocurre, nada sucede. ¿Por qué? Ay, es que el predicador ya está perdiendo su poder. Yo creo que como se está haciendo viejo, ya no entiende bien las cosas. No, sí entiende bien las cosas. El que no entiende es usted. Conviértase, conviértase. Entonces, ¿qué es convertirse? Oír, humillarse. Puede ponerse de pie, hermano. Gracias. No quiero que le dé ahí una reuma. Pase para allá. Ya está viejito el hermano. Mire la tercera parte. Estamos hablando de qué es convertirse. Mire lo que sigue diciendo la Biblia. Capítulo 23. Capítulo 23, versículo número 1. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Ahora no nada más está el rey, ya el rey se convirtió. ¿Qué hace el rey? Dice: esto no lo quiero para mí nada más. Todo el pueblo reúnase, desde los más grandes hasta los más pequeños, desde los más viejos hasta los más niños. Eso es lo que dice la Biblia. Mire otra vez, versículo 1. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas, con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. ¿Y qué hace Josías? Versículo número 2 sigue diciendo: y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Ahora no nada más es Josías, ahora es todo el pueblo. ¿Qué hizo Josías? No nada más escuchó, igual el pueblo. No nada más se humilló, todo el pueblo también. Pero ahora, lo tercero que hizo Josías fue hacer pacto con Dios. ¿Qué es pacto? ¿Qué es hacer un pacto con el Señor? Un compromiso, hacerle una promesa. Señor, con tu ayuda yo voy a cambiar. Señor, voy a dejar ese pecado. Señor, ayúdame. ¿Qué es convertirse? ¿Qué significa la palabra convertirse? La palabra convertirse quiere decir que nosotros vamos caminando en esa dirección y llegamos a un punto en nuestra vida
y ya no queremos seguir en esa dirección, nos convertimos, cambiamos de dirección, ya sea que vamos para allá o vamos para allá o regresamos. Eso es convertirse. Pero si nosotros decimos que nos convertimos y seguimos en la misma dirección del pecado, de la maldad, del desenfreno, estamos mintiendo. Eso no es convertirse. Por eso Dios lo pone como ejemplo. Dice, miren, aprendan de Josías. Él se convirtió de todo su corazón, de toda su alma, con todas sus fuerzas, conforme a toda la palabra de Dios. Se convirtió. Esa es la vida de usted. ¿Cuántos cristianos yo encuentro que dicen, ay, pastor, ore por mí, no puedo dejar el alcohol? Sigo siendo un borracho, pastor, ore por mí. Y algunos cristianos creen que nada más porque otro ore, y no estoy en contra de orar los unos por los otros, Dios nos lo ordena y debemos de hacerlo. Pero algunos cristianos piensan que nada más porque otro ora, de repente, como por arte de magia, se le van a acabar las ganas de tomar alcohol. Y repito, no estoy diciendo que Dios no obra, claro que obra. Él es el que pone el querer como el hacer en nuestro corazón, en nuestra mente. Pero si nosotros rechazamos esa obra de Dios en nuestro corazón, esa convicción, ese trabajo de Dios, de su palabra, del Espíritu Santo en nuestro corazón, ¿qué puede hacer Dios? Dios nos ha dado una voluntad propia, donde nosotros decidimos, y Dios frecuentemente se lo dijo al pueblo de Israel, pongo delante de ti la bendición y la maldición, tú escoges. Ay, yo voy a hacer lo que Diosito quiere. Pues Dios quiere que usted deje de ser borracho, Dios quiere que usted deje de ser mal hablado, adúltero, ladrón, sinvergüenza, mañoso. Dios quiere que usted deje eso. ¿No ha leído la Biblia? Mire ahí en 1 de Corintios capítulo 6, no pierda Segundo de Reyes. Vamos a regresar ahí. Pero vea este versículo, 1 de Corintios capítulo 6. Mire lo que dice Pablo, y le está hablando a cristianos, pero cristianos mañosos, cristianos rebeldes, cristianos endurecidos en su corazón. Mire lo que les dice, versículo número 9, 1 de Corintios capítulo 5, versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Y luego dice en el capítulo número 6, versículo número 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que debe de haber un cambio en la vida de usted, hermano. Debe de convertirse con todo su corazón. Ay, pastor, es que ya traté y no puedo. No, esa no es la respuesta que debe de dar. La respuesta que debe de dar es no quiero. No quiero. No quiero. Y si usted no quiere, Dios no lo va a obligar. Y mire, otra cosa que hacen los hermanitos. Pastor, ore por mí, por favor. Quiero cambiar.
y creen que el pastor va a sacar una varita mágica y lo va a tocar y ya, es diferente. Eso no sucede más que en los cuentos. En la vida real estamos viendo lo que la palabra de Dios nos explica. Ay, pastor, es que no lo entiende. ¿Qué es lo que no entiende? Que debe de cambiar. Si usted es hijo de Dios, pero vive como hijo del diablo, ¿está agradando al Señor? Y mire, lo que más me molesta es que esos hermanitos carnales, mundanos, rebeldes, ay, es que yo le pido a Dios, y Dios ni me escucha, Dios ni me bendice. Ay, es que Dios es malo. Dios es malo. Usted es un ignorante del Señor. No conoce a Dios. Él quiere bendecirle y puede bendecirle y quiere ayudarle. El problema nunca es Dios. El problema somos nosotros. Conviértase, conviértase. ¿Qué necesita hacer? Ponga atención a la palabra de Dios. Humíllese. Cada vez que Dios le hable, haga pacto con el Señor. Señor, con tu ayuda, yo voy a dejar ese pecado. Yo sé que me va a costar, pero Señor, tú me puedes ayudar. Él lo hace. Mire lo siguiente que hizo Josías. Estamos hablando de la conversión de Josías. Vuelva ahí a Segundo de Reyes, capítulo número 23. Segundo de Reyes, capítulo número 23. Sí me estoy explicando, hermanos. Dice aquí, Segundo de Reyes, capítulo número 23, versículo número 4. Dice aquí la Biblia. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos de del pueblo. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, aún en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. Y ahí sigue hablando, hermanos, de todo lo que hizo Josías. Estamos hablando de qué es convertirse. ¿Qué es convertirse? Oír atentamente la palabra de Dios. ¿Qué es convertirse? Humillarse delante del Señor. ¿Qué es convertirse? Hacer pacto con el Señor. ¿Qué es convertirse? Hacer limpieza de su vida, de su persona. Saque toda la basura que le han metido a su mente, a su corazón a través de los años. Eso fue lo que hizo Josías, no nada más en su persona, en su casa, en el templo, en toda la ciudad de Jerusalén. Dice la Biblia que ordenó hacer limpieza. ¿Sabe? Dios le ha hablado acerca de algunas cosas que específicamente usted tiene en su vida, tiene en su casa. Y usted viene aquí al frente y le promete al Señor: Señor, te prometo que voy a dejar eso. Pero llega a su casa y ¿qué hace? Ay, no, yo creo que esa es mucha exageración. Eso es mucho fanatismo. No. Después, déjeme hacerle una pregunta, hermano. ¿Todo lo que usted tiene en su casa agrada a Dios? ¿Todo? Revistas, películas, música, ropa, adornos. Todo lo que usted tiene en su casa agrada a Dios.
Digo, si usted es cristiano, todo debería de querer agradar a Dios. Todo. Y luego si empezamos a hablar de otras cosas, amistades, sitios que visita, ¿qué encontraríamos allí? ¿Qué encontraríamos ahí? Si algo le está robando el cerebro a los cristianos, es este aparato. Este aparato. Ahí trae su teléfono a la iglesia inclusive y ¡pum! Ahí se pone a hacer cosas que no debe. Que no debe. Ay, es que yo le pido a Dios que me cambie y no me cambia. ¿Sabe? Eso es una blasfemia. Piénselo. Usted está diciendo dos cosas cuando dice eso. Está diciendo que Dios no quiere cambiarlo o que Dios no puede cambiarlo. Y ninguna de las dos cosas son verdad. Dios quiere cambiarlo y Dios puede cambiarlo. Yo he visto cómo cambia a un alcohólico, a un drogadicto, a una prostituta, a un borracho en una persona limpia. Yo he visto cómo Dios hace eso. ¿Pero por qué lo hace? Porque esa persona quiere, se somete a Dios. Pero el que es rebelde, el que es orgulloso, el que es altivo, el que justifica su pecado, el que le echa la culpa a otros. ¿Por qué no llega esta tarde a su casa y examina todo lo que tiene en su casa? Todo lo que sus hijos tienen en su casa. Y cosa por cosa. ¿No fue lo que hizo Pablo ahí en Éfeso? Dice la Biblia que le trajeron libros de magia y yo no sé cuánta cosa, y todo lo quemaron. ¿Cuántos programas de televisión ve usted ahí en su casa? ¿El Señor los aprueba? No tenemos tiempo para la palabra de Dios, pero para la televisión nos pasamos horas y horas y horas. Y repito, luego le decimos al Señor, Señor, yo quiero cambiar, pero tú no me cambias. Qué sinvergüenzas somos. Qué mentirosos somos. Por eso no hay conversión en nuestra vida. Por eso vemos la vida de tantos cristianos que se cumple ese proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo, en la suciedad. Porque simple y sencillamente ahí es donde quiere vivir. Es que yo le pido a Dios que ya me cambie, que me quite esos deseos. Hermano, nada más métase la palabra de Dios en la cabeza, métasela, medite, enamórese de ella, léala, memorícela, escúchela atentamente. Y por supuesto que la palabra de Dios utilizada por el Espíritu Santo va a traer convicción a usted y poco a poco va a ir cambiando. ¿Cuántos hogares, cuántos matrimonios viven en pleitos como perros y gatos? Y que me disculpen los perros y los gatos, porque a veces se llevan mejor los perros y los gatos que algunos matrimonios. Es que ya no aguanto vivir con esta mujer, es que ya no aguanto vivir con este hombre. ¿No será el problema usted? Estamos hablando de conversión. Conversión. Y yo le estoy mostrando con la Biblia lo que es convertirse. Eso es convertirse. No estar jugando a que somos cristianos. Pues yo voy a la iglesia nada más para cumplir. No. ¿Cómo se va a reflejar Cristo en nosotros si seguimos siendo los mismos de antes de haber conocido a Cristo? Nada más cambiamos de religión, nada más cambiamos de iglesia, pero todo sigue siendo igual. Seguimos yendo a las mismas pachangas, seguimos escuchando la misma basura, la misma música, viendo la misma pornografía. ¿De qué sirve que seamos cristianos? ¿Me estoy explicando, hermano? ¿Es usted convertido o nada más es salvo? Josías se convirtió. ¿Qué fue lo que hizo? Oyó, se humilló, hizo pacto, limpió su vida, limpió su casa, limpió el templo, todo lo que tenía que ver con él, lo limpió.
¿Sí? Y es exactamente lo que tenemos que hacer. Yo recuerdo hace años, una hermana de nuestra iglesia tenía un hijo así como este. No tan feo como este, pero más o menos. No, sí estaba igual de feo. Tenía 17 años ese joven. ¿Cuántos años tienes tú, hermano? 21. Se ve como de 40, lo ha tratado mal la vida. Cada vez que me veía la hermana, pastor, ore por mi hijo. Ella era madre soltera. El muchacho de 17 años, rebelde. Rebelde. Era inconverso el muchacho. La hermana venía a la iglesia. Cada vez que me veía, pastor, ore por mi hijo, ore por mi hijo. Yo le decía, hermana, ya le habló de Cristo. Sí, pero no me quiere escuchar. Tráigalo a la iglesia. No quiere venir. Ya le dio el plan de la salvación. Sí, pastor, he intentado, pero no quiere. Me dijo ella, pastor, ¿por qué no va usted a mi casa y le testifica? Le dije, ¿cómo no? Con gusto. ¿Cuándo lo encuentro? ¿A qué horas lo encuentro? Fui a la casa de la hermana. Efectivamente, ahí estaba ese joven. Su cuarto, su recámara donde dormía, parecía una cueva. Olía a rayos. Yo no sé qué cosas tenía ahí ese muchacho. Se llamaba Marcos. Traté de presentarle el plan de la salvación a Marcos, no quiso. No quiso. No me hable a mí de esas cosas. ¿Está bien? Voy a estar orando por ti, Marcos. No lo necesito. Me fui. La hermana seguía diciéndome, pastor, ore por mi hijo, ore por mi hijo. Yo le dije la última vez, o una de las últimas veces que me dijo eso, hermana, ¿por qué no lo manda al campamento? Vamos a tener el campamento de jóvenes, ahí van a llegar por lo menos unos 200 jóvenes. Yo sé que eso le va a traer, hay actividades para los jóvenes, le va a interesar. Quizás utilice eso el Señor para empezar a quebrantar su corazón. Ella me dijo, pues si él quiere ir, yo estoy dispuesta a pagarle el campamento. Le dije, pues dígale. Dijo, pastor, si yo le digo, nada más por llevarme la contra, no va a querer ir. ¿Por qué no lo invita usted? Me dijo. Le dije, bueno, pues yo lo invito. ¿Cómo no? No hay ningún problema. ¿Cuándo lo encuentro? ¿A qué horas? Me dijo otra vez el día, la hora. Llegué a la casa. Hablé con Marcos. Le dije, mira, vamos a tener un campamento para jóvenes, Marcos. ¿Por qué no vas? Te vas a divertir. Va a ser muy interesante. Puros jóvenes, le dije. Estuve insistiéndole mucho. Al fin aceptó. No quería al principio. Digo, pero pastor, yo no tengo dinero para ir. Le dije, no te preocupes, eso ya está arreglado. Nada más ve. Me dijo, bueno, pues si es así, sí voy. Efectivamente, fue al campamento Marcos. Yo les había dicho ya a los consejeros que antes de entrar a las instalaciones del campamento, revisaran cada maleta, cada mochila, todo el equipaje de los muchachos. No deberían de meter nada que no fuera apropiado. Ahí en el campamento tenían sus reglas y por supuesto nosotros también. En ese entonces el campamento era en Puebla. De Celaya a Puebla tardaban 7, 8 horas de viaje. Llegando a Puebla, antes de entrar al campamento, revisaron todas las maletas. ¿Qué no encontraron en la mochila de Marcos? Revistas, música, cigarros, hasta marihuana encontraron allí. Todo se lo quitaron a Marcos. Le dijeron, esto no puede entrar. Cuando Marcos escuchó eso, dijo, pues entonces yo tampoco me quedo, me voy. Le dijeron, bueno, pues vete, a ver cómo te vas. No te vamos a llevar. Tú te las arreglas por ti mismo. No tenía dinero. Puebla, el campamento quedaba de la ciudad de Puebla como unos 20 kilómetros, 25 kilómetros. ¿Cómo iba a llegar? Caminando.
No, era un flojo de primera, perezoso, como la mayoría de los muchachos, ¿verdad? Se quedó. De mala gana se quedó. Yo lo veía ahí con su actitud. Estaba sentado hasta allá atrás, casi se acostaba en la banca. Indiferente, apático. Así estaba Marcos. Prediqué el lunes, martes en la mañana, apático. Martes en la noche, le pedí a un hermano que diera su testimonio. Él dio su testimonio. Cómo había batallado con diferentes pecados. Yo vi que captó la atención de Marcos. Marcos estaba atento, escuchando el testimonio de ese hermano. Cuando al fin hice la invitación, él levantó la mano para recibir a Cristo. Y qué cambio tan diferente se vio en Marcos. ¿Sí? El día miércoles ya estaba sentado adelante, mero adelante, ni sabía usar la Biblia. Traía la Biblia porque su mamá se la había puesto en la mochila, pero él ni sabía cómo encontrar las citas. Pero yo lo veía ahí que estaba, yo estaba predicando y él buscando las citas. Participó en todas las actividades. El día jueves en la noche tuvimos una fogata, normalmente lo hacemos así, y hay un tiempo para dar testimonios. Marcos pidió dar su testimonio. Pasó al frente de todos los jóvenes y empezó a decir: yo no quería venir al campamento. El pastor me invitó. Yo ni sé quién pagó mi campamento, pero le doy gracias a Dios porque vine al campamento. Acepté a Cristo. Yo quiero servir a Dios. Todos los jóvenes le aplaudieron. Bravo, Marcos, qué bendición. Él vino y me dijo: pastor, yo quiero hacer cambios en mi vida. Yo tengo un montón de cosas allí en mi casa que no debo de tener, pastor. Me voy a deshacer de ellas. Yo conocía su casa y yo sabía cómo estaba su cuarto. Le dije: qué bueno, Marcos, te felicito. Regresamos del campamento a Celaya. Ese mismo viernes que llegó Marcos, le dijo a su mamá: mamá, llévame a la peluquería. Yo ya no quiero traer el cabello largo como lo traía. Su mamá le dijo: Marcos, mira la hora que es. Eran como las 9 de la noche. Todo está cerrado. Marcos, mañana. No, mamá, por favor. A esa hora la mamá fue a buscar a alguien que le cortara el cabello. Se lo cortó. Ya estaba totalmente diferente. Llegó a su casa y empezó a sacar todas sus cosas y las metió en una bolsa de basura. Se fue a dormir. Al siguiente día, como a las 7:30 de la mañana, estaba tocando ahí en la puerta de mi casa. Yo dije: ¿quién se atreve a despertar al santo varón de Dios a estas horas de la madrugada? Esas no son horas para levantar al siervo de Dios. Salí a la puerta y pregunté: ¿quién? Del otro lado de la puerta me gritó Marcos: yo. ¿Y quién es yo? Pues yo. ¿Pero cómo te llamas? Marcos. Ah, bueno. Abrí la puerta y vi que era Marcos, pero ni lo reconocía. Estaba como el endemoniado gadareno, vestido en su juicio cabal, con el cabello corto como hombre, con una bolsa negra de esas de basura en la mano, así extendida, y me dice: pastor, aquí está lo que le prometí. Yo dije: ¿qué me prometiste? ¿Se acuerda allá en el campamento? Sí, me acuerdo lo que hablamos en el campamento, pero tú no me dijiste que me lo ibas a traer a mí. ¿Yo para qué lo quiero? Si es basura. Pastor, aquí está. Entendí. Le dije: pásale. Lo pasé a la cochera de la casa. Le dije: permíteme tantito. Me metí a la casa, saqué 2 martillos. Uno para él, uno para mí. Vaciamos la bolsa. Y le dije a Marcos: ahora sí, toma un martillo, Marcos, y vamos a darle en la puritita cabeza al diablo. Empezamos a romper ahí todo. Empezaron a salir pedazos de discos, de revistas, de ropa. Yo no sé qué tanta cosa llevaba ahí Marcos. De repente se detuvo y empezó a llorar. Le dije: Marcos, ¿por qué lloras? ¿Te duele romper esto? No, pastor.
Anoche cuando yo estaba sacando todo esto de mi cuarto, encontré discos de mi mamá, películas de mi mamá, revistas de mi mamá. Y también las puse en la bolsa, pastor. Pero mi mamá se enojó y me obligó a sacarlas y me regañó. Me dijo, no, Marcos, no te metas con mis cosas, déjamelas ahí. Pero mamá, esto es malo, mamá. Un recién salvo diciéndole a su mamá, que ya tenía más de 3 años viniendo a la iglesia, mamá, esto no lo debemos de tener. No, déjamelos ahí. Marcos estaba llorando. Le dije, Marcos, no te preocupes, tu mamá lo va a entender. Vamos a terminar de hacer esto. Terminamos de romper todo, lo pusimos en la bolsa otra vez. Le dije, vente, vamos a quemarlo. Fuimos a un terreno baldío, ahí lo quemamos todo. Qué feliz estaba Marcos. Contentísimo. Empezó a asistir a la iglesia, no faltaba ninguna actividad de la iglesia. Pasaron como unos 8 meses, 9 meses, no recuerdo bien. Y un domingo en la mañana viene otra vez la hermana y me dice, pastor, vengo a decirle, por favor, que ore por Marcos. Le dije, ¿que ore por Marcos? ¿Qué tiene Marcos? Él ha venido fielmente a la iglesia. Me dijo, pastor, ayer vinieron unos de sus amigos, de esos que tenía antes, y lo convencieron de que fueran a robar. Se metieron a una casa y ahí cuando estaban robando llegó la policía. Está en la cárcel. Ore por él. Le dije, hermana, no voy a orar por él. Ella se sorprendió. Me dijo, pero pastor, ¿por qué no? Le dije, ¿se acuerda cuando Marcos regresó del campamento? ¿Sí? ¿Qué hizo Marcos esa noche? Ella no sabía que Marcos me había contado lo de las cosas de ella. Le dije, ¿verdad que cuando él estaba poniendo todas esas cosas que no son correctas en esa bolsa y me las trajo a mí, encontró algunas de usted? ¿Y qué le dijo usted? ¿Verdad que lo regañó? Ella se sonrojó, se agachó, empezó a llorar. Le dije, hermana, ¿para qué oro por él? Dios estaba obrando en la vida de este joven. Dios lo estaba transformando y usted fue la primera en detener ese cambio. Le dije, aquí estamos jugando. No voy a orar por él. Voy a orar por usted. Le dije, usted es la que necesita. Se fue muy avergonzada la hermana, nunca más regresó a la iglesia. ¿Y sabe que así es la mayoría de los cristianos? El pastor la trae conmigo. El pastor a fuerzas quiere que haga lo que él dice. ¿Cómo puede haber ese cambio? No. Hermano, limpie su casa, limpie su vida, limpie su persona, saque toda esa basura que le ha metido. Estamos hablando de que es convertirse. Esto es convertirse. Y mire la última parte de lo que es convertirse. Pasa para allá, hermano. Ven para acá. Vuelva ahí a Segundo de Reyes, capítulo número 23. Déjeme mostrarle aquí. Segundo de Reyes, capítulo 23, versículo número 21. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced la Pascua a Jehová vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel y ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. ¿Qué es convertirse? Oír. ¿Qué es convertirse? Humillarse. ¿Qué es convertirse? Hacer pacto. ¿Qué es convertirse? Hacer limpieza. ¿Qué es convertirse? Servir al Señor con todo nuestro corazón. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel.
Ese fue el avivamiento que hubo en los días de Josías. Y ese es el cambio que Dios quiere que haya en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Todo mundo está sirviendo a alguien. ¿A quién está sirviendo usted? Si no está sirviendo al Dios Todopoderoso de la Biblia, usted está mal. ¿Por qué no se convierte? ¿Por qué no empieza a servir al Señor? ¿Sabe por qué no? Porque hay un pecado que lo amarra, que lo detiene, que le impide que usted sirva al Señor. Por eso hace falta este proceso. Vamos a orar. Cierren sus ojos, inclinen su rostro. Vamos a orar. Gracias, hermanos. Pueden regresar a su lugar. Vamos a orar. Nadie esté viendo. Todos con los ojos cerrados. Vamos a orar.